Para ser ecuánime, y a mí me parece que en honor a la verdad, y aparte porque uno no debe favorecer ni fagocitar la grieta, vamos a tocar los dos temas. Sí, claro. Después cada uno de ustedes me dará su parecer a propósito, porque hay diferencias, aunque para mí, cuando la corrupción se comprueba, no hay corrupciones menos corruptas que otras. Pero bueno, hay que comprobarlas, hay que hablar de hechos concretos, ¿no? Karina, a propósito de lo que estamos viendo, y yo te tiro rápidamente el nombre Lázaro Báez. Vos elaborás un pensamiento y me decís, ¿qué? A mí me parece que lo interesante, no de Lázaro Báez, que creo que es historia vieja y hace muchos años que convivimos en la sociedad con el nombre de Lázaro Báez como un estigma de lo que representó el relato, sino que me parece interesante cómo a partir del cambio, que el cambio primero comenzó con la política y luego en estos meses también comenzó a demandarle a la justicia, comenzó una justicia a ponerse activa y también a cambiar. Y principalmente creo que esa es la demostración de lo que estamos viendo en estos días y es muy importante poder darle seguimiento, tener la información principalmente para que haya justicia. Y para que haya justicia no tiene que haber una condena previa, sino que tenemos que seguir todo lo que es el proceso, ver la causa, acompañar la causa y principalmente el rol de los periodistas es clave para informar a la sociedad. Tu mirada a propósito del tema Báez. Sí, yo coincido lógicamente con Karina, pero vos lo ponías en un encuadre, ¿no es cierto?, de los temas que hoy están preocupando. Y a mí, yo tengo que ser muy sincero, a mí paradójicamente, mirando hacia el futuro, probablemente sea más preocupante el tema de Panama Papers que el tema de la ruta CAP. Y lo voy a fundamentar, obviamente es un problema de escala, no tienen comparación una cosa con la otra, pero a ninguno de nosotros nos sorprende lo que está pasando con Báez. Digo, era obvio de que habiendo perdido el Frente para la Victoria, la justicia iba a reactivar estas causas y iban a empezar a salir unas a otras, ¿no es cierto? Ahora lo importante es ver la dimensión que tiene esto y los grados de culpabilidad, la división de responsabilidades. Pero en cambio el tema de Panama Papers me preocupa en términos de, primero, la reacción de la institución. Y segundo, que todos los días están apareciendo nuevas. Empezamos con una, pasamos con otra, ahora ya son 10 las de la familia. Y entonces, ¿por qué digo? Y en esto Karina seguramente va a coincidir conmigo. A ver, se salta la primera, se conoce esto, que por supuesto es de una importancia muy superior a lo de los Wikileaks. Y el gobierno reacciona ¿de qué manera? Peña le entrega a Lilita Carrió, que fue la primera en quejarse, ¿no es cierto?, le entrega los papeles que les había dado Franco Macri, explicando y haciéndose cargo. Lilita los mira y dice, está todo ok, y punto. A ver, esto tiene que ir al Parlamento, esto tiene que ir, ponerse todo a disposición de la gente, hacerlo conocer, una conferencia de prensa, algo por el estilo. Me parece que de esta manera ayudamos a que un espacio que ha generado necesidad de cambio, que llegamos de la mano de todo lo que tenía que ver la transparencia, continúe teniendo esa credibilidad. Yo creo que... Miguel, me manejaste perfectamente el tema para un lado. Yo quería arrancar con Lázaro, pero no importa. Voy a respetar porque que porque el entrevistado también merece, digamos, ser escuchado y por eso estás acá, si no, haría el programa solo. Voy a seguirte a propósito de esto. Y vos decís una conferencia de prensa. Y le disparo la pregunta a la diputada. ¿Hubiese sido suficiente una conferencia de prensa? A ver, cadena nacional. Se para el presidente Macri y dice, acá están todos los papeles, acá está todo, se hubiese obviado lo de Carrió. ¿Era suficiente o le hace bien en el fondo que haya hoy un fiscal que impute al presidente y que se haga todo un proceso jurídico, judicial, que esclarezca la cosa para que, si Macri es inocente, tenga un valor o un peso distinto, que lo diga en una conferencia de prensa, que lo diga la justicia, o si es culpable, tenga las consecuencias del caso? A ver, en materia de comunicación, los estilos y las decisiones políticas que decide un gobierno en este caso el Poder Ejecutivo, cómo maneja esa comunicación es responsabilidad de ese Poder Ejecutivo. Yo pertenezco al Poder Legislativo, pero en relación a lo que sí me parece que importa es el acceso a la información que tienen los ciudadanos sobre
la verdad o la información que está disponible o que tiene disponible para mostrar y para despejar todo tipo de dudas. El presidente ha sido muy claro, la ha puesto a disposición de la Oficina Anticorrupción y en este momento, hace horas, ha sido llamado, convocado por un fiscal para que pueda declarar ante la justicia. Convengamos, perdón, que la Oficina Anticorrupción está manejado por alguien del mismo signo político. Está bien, pero esas son decisiones también de parte del gobierno, en donde me parece que en el marco del Congreso, en esto diciendo con nuestro amigo, el marco del Congreso hacemos normas. Y me parece que en la medida que sí, y observamos también el procedimiento del Poder Ejecutivo, y en relación al Poder Ejecutivo, insisto, puede haber estilos que nos gusten más, algunos pueden desear otra cosa, el Frente Renovador pidió una cadena nacional, el gobierno consideró que no era necesario, pero acá lo importante es lo que dice la justicia, si efectivamente están en orden, porque también las declaraciones juradas, el sistema de declaraciones juradas es obsoleto, es escueto, lo hemos dicho durante toda la campaña. Yo voy a trabajar en un proyecto de reforma sobre el sistema de declaraciones juradas y principalmente hoy yo ya tengo presentado un proyecto de acceso a la información pública y hoy el Poder Ejecutivo está presentando un proyecto de acceso a la información pública. Es decir, las medidas y el andamiaje que nosotros necesitamos para que la gente conozca la verdad con respecto a el presupuesto o el patrimonio de quienes gobiernan, va a estar a disposición de la gente. Esto es importante cuando hablamos de acceso a la información. No necesitamos una declaración jurada que está ajustada a un formato y dice esto lo ponés y esto no lo ponés. Uno va a poder preguntar todo. Vamos a poder preguntar si el presidente tiene o participa en cuántas empresas. Queremos saberlo todo y no lo que solamente está ajustado a un formulario que comprendió en su momento, en el año 2007, la información y él lo pudo mostrar en los papeles que le entregó a Elisa Carrió, luego la Oficina Anticorrupción y cuando tenga que ir ante la justicia también los va a presentar. Creo que eso es el seguimiento que nosotros tenemos que hacer y en ese caso no es menor tener un presidente que en vez de entender la rendición de cuentas como un ataque, lo entiende como una obligación y eso era algo que nosotros nos habíamos acostumbrado, ¿no? Las medidas defensivas, ver algunos compañeros míos de bancada, como de bancada, no, del Congreso, digo, como Larroque o Kicillof, totalmente a la defensiva cuando se les preguntaba por algo. Hoy nosotros rendimos cuenta y eso me parece que es el cambio importante. Sí, hay algo que pueden llegar a coincidir o no conmigo, ¿no? Cuando se le hacía o se sospechaba de algún hecho de corrupción o algo sobrevolaba al gobierno anterior, quienes lo hacían saber eran golpistas, gorilas, y hoy los mismos que antes decían golpistas, gorilas, están haciendo lo mismo con este gobierno. Lo que no significa que no haya que exigirle transparencia a quienes estén gobernando nuestros destinos. Pregunto, vamos a suponer que Macri puede sortear el tema judicial. ¿Esto en el fondo no es más una cuestión ética y de parecer que de lo que es en términos jurídicos? Tres elementos. Los que trabajamos en la economía real sabemos que el 80% de los empresarios argentinos deben tener cuentas offshore. Primer asunto para dimensionar esto. En Estados Unidos hay dos estados, Nevada y Delaware, donde se especializan en esto. En Delaware, te doy números, hay 800.000 habitantes y hay 850.000 cuentas offshore. Digo, para ir dimensionando la situación. Entonces, me parece que cuando se hace una cuenta offshore, en este caso va a haber que demostrar que era para un negocio que no llegó a realizarse. Porque a medida que la economía se globaliza más de una vez, si vos vas a efectuar una empresa argentina con una empresa brasilera para venderle a un gobierno o a un mercado tercero, te exigen tener una cuenta offshore para precisamente, seguramente, minimizar pagos impositivos. Si los pagos impositivos en cada uno de los países de los que se asocian para hacer un determinado negocio están declarados, no hay ningún problema. Todo el mundo trata de minimizar sus costos, ¿no es cierto? Pero esto va a haber que demostrarlo. El segundo elemento es que me parece que tiene que ver con lo que decía precisamente recién Karina. Yo hace horas tuve un debate público con Heller, porque Heller hablaba de que el Parlamento tenía que hacer una comisión investigadora. Y yo decía, que este hecho
haya originado que el Frente para la Victoria pida comisiones investigadoras, ya hemos aprendido mucho. No pidieron una para ni Lázaro, ni pidieron una para las valijas de Antonini, ni pidieron para el pago de YPF, etcétera, pero etcétera, etcétera. Ahora entra un proyecto de ley para el derecho de información. No, lo de derecho de información es una cosa, hablo de las comisiones investigadoras. Entonces, me parece bárbaro que ahora se planteen comisiones investigadoras. Creo que es un poco ex post. Pero, y el segundo elemento, pero tiene que ser para todos. Por supuesto que tiene que ser para todos. Y el segundo elemento con el que yo tampoco coincido y me preocupa institucionalmente, porque esto viene a darle, que fue la actuación de la Oficina Anticorrupción. Laurita Alonso, que había sido cuestionada, le dio la razón a Margarita Stolbizer cuando decía, ahí no tiene que ir una militante política. Entonces, yo creo que no se le ha ayudado al presidente, ni se ha ayudado a Cambiemos su primera reacción. Ahora se está rectificando y por eso apoyo que, en definitiva, pueda haber todo mecanismo legal que termine trayendo transparencia a este accionar. ¿Me dejan ir a Báez de vuelta? Volvamos. Me dejan ir porque, a ver, más para allá nosotros es más cómodo. No, a ver, porque me quiero meter con, en realidad, el costado K de todo esto, porque va a declarar Cristina el próximo miércoles, si bien no va por la causa Otesur, que creo que es la causa más difícil que debe enfrentar, está por el tema del dólar a futuro, que hoy Vanoli, al parecer, por lo pronto en su documento, explicó o justificó o dio un marco de justificación. ¿Ustedes creen que Cristina va a estar complicada? Mira, yo creo que a mí no me gusta aventurarme ni tener opiniones prejuiciosas, principalmente porque incluso hoy, siendo una persona pública, tengo que ser muy respetuosa de las instituciones porque es mi filosofía frente a mi desempeño. Pero lo que me parece importante es que todos tengamos la posibilidad de conocer la verdad sobre todos estos dichos que hemos vivido durante tantos años, y parte del relato, parte de la década ganada, ha sido trabajar en la opacidad. Durante 12 años Argentina luchó, activistas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, para tener una ley nacional de acceso a la información pública. Y fue la misma Cristina de Kirchner, siendo senadora en el 2006, donde impidió esta posibilidad, y luego también en todo lo que devino en las sanciones y medias sanciones, la posibilidad de tener una ley de acceso a la información, había una clara decisión del Poder Ejecutivo en que eso no podía ser parte del relato. Viendo esto, las conclusiones que vemos es un gran momento, con un proyecto de ley de acceso a la información pública que se va a debatir, comienza el debate parlamentario la semana que viene, con modificar normas para tener un plan y un sistema de transparencia y de probidad en toda la administración pública, no solo en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial también. Va a ser muy importante entonces poder saber y tener alcance a ver cuáles son las declaraciones y qué tiene para explicar Cristina, no solo en estas causas, sino en todas las otras causas que van a seguir convocándola. Lamentablemente, parte de la tarea que tiene que hacer un presidente dentro de habiendo elegido tener un gobierno opaco, es que cuando lo termina, en vez de poder dedicarse a los nietos o a la política de nuevo, se tiene que dedicar a ir a Comodoro Pi. Pero ese es el modelo que eligió. Ahora, desde la parte económica, siendo usted un experto, ¿fue muy desprolijo el accionar de Lázaro? Me parece que no es desde el aspecto económico, es del aspecto penal. Digo, yo no soy abogado, soy ingeniero, pero desde el aspecto económico desde ya dicen que prácticamente había un mecanismo que es bastante conocido a veces en el ambiente de la construcción, de las licitaciones y de la obra pública, que es pedir anticipos, ¿no es cierto?, decir que empezás las obras y la mayoría de las obras parece que no están terminadas. Entonces digo, económicamente, obviamente que no cierra. En otro tiempo podía haber sobreprecios, como en este caso que ha habido y aparentemente se ha demostrado, pero las obras se terminaban. Digo, Yacyretá está terminada, con brutales sobreprecios para tomarlo. De hecho, era el símbolo de la corrupción, ¿no es cierto? Yendo a lo de Cristina, a mi juicio, la calle dice que Lázaro es el testaferro, ¿no es cierto?, del matrimonio. Bueno, a ver, la calle no solamente, perdón, un expresidente de dos compañías del mismo Báez dijo, obedecía las órdenes de Kirchner. Pero coincido con ella en que hay que esperar que actúe la justicia y que llegue toda la transparencia posible. Sin duda alguna. Es obvio de que la causa que más la va a comprometer es Otesur. Todo lo demás me parece que va a ser más difícil o puede embrollarse en su demostración. Pero yo creo que, ¿de qué va a depender
Hoy estábamos todos inquietos a ver si habla Lázaro o no habla Lázaro. ¿Va a decir esto o no va a decir aquello? Me parece que lamentablemente el chiste popular que anda dando vuelta es por donde pasa el eje de la decisión. Dicen que ella no entregó la banda, ¿recuerdan? Pero que la banda es muy posible que empiece a entregarla a ella. Karina, me voy a meter con la última pregunta, más que nada porque formás parte del Poder Legislativo y yo quiero hablar del Poder Judicial y si bien está la independencia de poderes, ¿no sentís ahí como una sensación de una aceleración en los últimos días, llámale semanas, de la justicia para con causas que estaban ahí flotando? ¿Hay una sensación, sentís lo mismo? Sí, y yo que, digamos, ese análisis yo lo hago observando a la opinión pública semanas atrás. O sea, quiero ir un poco más atrás de la reacción que tiene el Poder Judicial hoy. Ustedes, los medios de comunicación, comenzaron a demandar que haya alguien preso, que haya justicia, que se sepa qué pasa con las cosas. Y creo que haya alguien eso preso si corresponde, ¿no? Sí, bueno, porque no es cuestión de entregarle a alguien a la gente con tal de que... No los periodistas, digo, la opinión pública, la calle decía, bueno, pero al final todo muy bien, pero acá nadie va preso. Cuando se empieza a instalar esa sensación, me parece que en esta costumbre, no estoy siendo prejuiciosa, un juicio que tenemos todos del sistema corporativo en el cual funciona la justicia, creo que se miraron entre ellos y dijeron, bueno, vamos a hacer las cosas mejor porque si no van a venir por nosotros. Creo que claramente hoy la renuncia de Ollarvide responde un poco a eso, a empezar en la provincia de Buenos Aires también. Entonces, ver un poco cómo ellos, o al menos la filosofía del cambio, también les toca. Y ese es un factor muy importante, creo que es una maduración en la política, no solo de los funcionarios y de los políticos, sino también de la gente cuando vota, en donde empieza a apuntar y cómo también ayuda a ordenar el sistema. Karina Banfi, Miguel Ponce, gracias, un placer. Esta es su casa, cuando quieran pueden venir a charlar con nosotros. Gracias a vos, David. Un placer.